Hay un estudio de Anthropic muy interesante que evaluó millones de conversaciones que los usuarios habían tenido en el marco laboral y detectaron que hoy muchos de esos trabajos, un gran porcentaje, la inteligencia artificial las podría realizar a la perfección. Bueno, no estamos con una lona verde de fondo, sino estamos en un ámbito que es idóneo para hablar de lo que es el futuro del trabajo. ¿Por qué elegí estas ruinas, este coliseo, este foro romano que nos rodea? Estas ruinas, porque de alguna manera muestra la historia que llegó a su fin. Y fue el fin de muchísimos oficios que fueron muy vigentes en la época del Imperio Romano, como quienes eran los copistas, que eran los que transcribían los textos, o aquellos mensajeros que corrían kilómetros y kilómetros uniendo distintas ciudades y llevando mensajes muy valiosos dentro del imperio. Como también teníamos en el Coliseo los que manejaban los toldos. Todos estos oficios terminaron completamente desapareciendo. Uno, cuando empieza a hablar de inteligencia artificial, sabemos que va a haber una gran disrupción en el mercado laboral. Muchos dicen, esta transformación se ha evidenciado, se ha sufrido a lo largo de los años. Esa no es la argumentación y la justificación correcta. En realidad hay algo que es muy distinto. Cuando nosotros vemos cuando el Imperio Romano cayó, bueno, todos estos oficios que yo les hablaba tardaron varias generaciones en desaparecer. Tuvimos muchas revoluciones en el camino, la revolución de lo que fue la imprenta, la revolución de la máquina a vapor, lo que fue la energía, la electricidad, internet y ahora con inteligencia artificial. Hay un estudio de Anthropic muy interesante que evaluó millones de conversaciones que los usuarios habían tenido en el marco laboral y detectaron que hoy muchos de esos trabajos, un gran porcentaje, la inteligencia artificial las podría realizar a la perfección. Por ejemplo, en el ámbito de computación, ámbito de administración, ámbito de matemática, estamos hablando de más del 96% de las tareas que conforman actividades, que conforman procesos para ese grupo de personas que hoy podría ser la inteligencia artificial en este porcentaje superior al 90%. Bueno, el avance que tienen las empresas en esa transformación del puesto laboral solamente en promedio asciende a un 33%. El tema es la brecha, la eliminación de esa brecha es rapidísimo. Estamos hablando de meses. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo para prepararte para ese nuevo entorno laboral? En este marco, de alguna manera, para adelantarnos a la curva, adelantarnos al futuro y saber cómo tenemos que tomar esta curva en el camino de nuestras vidas profesionales, bueno, he armado este simulador, un simulador que va a contemplar, en primer lugar, bueno, cuáles son las características personales, en qué rubro de actividad te encuentras, cuántos años lo vienes ejerciendo, por ejemplo, qué componente de repetición tienes en las tareas que llevas adelante o, por el contrario, el componente humano de liderazgo, de contacto, de coordinación, de armado de equipos puedes llegar a enfrentar. Después hay variables que tienen que ver y que hablan de tu empresa. Si tu empresa es un early adopter de la tecnología o al contrario es extremadamente conservadora, y después preguntas que te van a hacer respecto de tu persona, qué tan permeable sos para adquirir nuevos conocimientos. Este simulador te va a dar ese porcentaje, cuánto de tus tareas hoy podría ser la inteligencia artificial. Esto es adelantarte a la curva. Y luego viene lo que deberías hacer justamente para hacer que tu trabajo sea más valioso. Los oficios que desaparecieron por las distintas revoluciones industriales, ¿por qué fue? Y porque había una tecnología que lo podía hacer de manera más eficiente, más eficaz, más rápido, a un costo menor. Por lo cual, si no quieres que tu sueldo sea cada vez menor o si por el contrario tampoco quieres perder el trabajo, bueno, te invito a que lleves adelante este simulador y que sigas tan activo y que no termines en ruinas. Acabo de venir a una entrevista laboral. Bueno, el puesto decía gladiador, claramente me dijeron que no, no sé por qué, pero aparentemente no tenían las condiciones. Vamos a buscar trabajo a otro lado.